decálogo literalmente significa 10 palabras. Deca es 10, logos palabra. El decálogo, los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos forman una columna principal en las Escrituras. Los 10 mandamientos, hermanos, es un fundamento para los escritos de Moisés, que son el Pentateuco, los primeros 5, para los escritos de los profetas, que es gran porcentaje del Antiguo Testamento, y también, hermanos, sobre todo, para los evangelios y para todo el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús, una de sus principales enseñanzas fue basada en el decálogo, las bienaventuranzas que el año pasado ustedes estuvieron gran tiempo examinando con el pastor Mateo. Hermanos, aún todo eso fue basado en los 10 mandamientos. Qué precioso es, hermanos, comprender lo maravilloso de este decálogo. Hermano, cada vez que nos introduzcamos semana tras semana en cada mandamiento, vamos a poder ser confrontados, pero también animados a poner toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Para comenzar, hermanos, quiero decirles que los 10 mandamientos por primera vez aparecen en Éxodo capítulo 20. Si puedes estar buscando en tu Biblia, hermanos, el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20. El libro de Éxodo, hermanos, fue escrito por Moisés, aproximadamente entre los 1500 a 1450 antes de Cristo. Moisés fue usado por Dios para ser un gran líder, para fundar la nación judía, la nación de Israel. Quiero ponerles un poquito en contexto. Voy a hacer una introducción a los 10 mandamientos. Este mensaje de hoy va a ser una introducción bien larga. Les pido por favor que tengan mucha paciencia y a partir de la siguiente semana y en las siguientes series vamos a ir primer mandamiento tras segundo hasta cumplir los 10 mandamientos. Y hermano, estoy seguro que cada mandamiento va a ser de impacto a tu vida como lo fue a la mía y a mi familia, que transformó nuestra vida aún más a la gloria de Cristo. Y hemos podido ver a través de los 10 mandamientos por cómo es nuestra alma, conocernos aún más, cómo somos de corruptos, cómo somos de rebeldes ante Dios. Y cada vez que veíamos los 10 mandamientos o que yo examinaba los 10 mandamientos, terminaba ante el trono de Dios clamando y agradeciendo por el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, hermanos. Entonces, ahora voy a darles un pequeño panorama. Vamos a entrar a una pequeña introducción al contexto de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Éxodo empieza con algo muy triste. Éxodo capítulo 1 nos relata que los judíos, los hebreos, están cautivos y están siendo esclavizados por un poderoso imperio que se llama Egipto. En ese momento el rey de Egipto tiene tanta maldad por este pueblo, los ve un peligro, ve que se están multiplicando, que cada vez se están haciendo más poderosos de lo que eran simplemente una familia de 70 personas que dejó Jacob en Génesis. Ahora son miles de miles, ya pueden ser hasta millones. Algunos teólogos dicen que probablemente llegaron a ser entre 4 a 5 millones de judíos o de hebreos en ese momento que se les llamaba. Entonces parte Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 mostrando cómo el rey mira esta amenaza y manda a matar a los recién nacidos, los manda a matar. Y algo increíble que nace en Éxodo capítulo 1 es que el pueblo está clamando a Dios, está diciendo: Dios, acuérdate de nosotros. Y no es que Dios se haya olvidado, pero tenía que pasar la promesa, la profecía de 400 años y ya se está por cumplir y se cumplen los 400 años y el pueblo comienza a clamar: se cumplió la profecía, Dios nos va a liberar. Y todo el clamor, dice Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, de que sube al trono de Dios y Dios mira, y como Dios es alguien que cumple los pactos, que nunca se olvida, que siempre está pendiente, ahora los va a liberar y va a usar a Moisés. Ustedes pueden leer Éxodo, no me voy a detener en eso, pero Moisés tiene una vida interesante. Él se escapa por la ayuda de su madre cuando era recién un niño en una especie de canasta que se llama Moisés. En el griego aparece como el arca, en una pequeña arca, y lo manda en el Nilo, en un río tan peligroso, lleno de cocodrilos, lleno de diferentes, una corriente terrible. Y el niño está navegando en este barquito y llega a la hija del faraón. La hija del faraón sabe que es un judío, pero está lleno de misericordia. Dios usa a la hija del faraón, llena el corazón de la hija del faraón para redimir a este niño. Lo ve tan hermoso, pero la palabra en hebreo de hermoso no es en belleza física, sino como alguien que tiene un propósito, alguien que Dios quiere usar. Y así que ahora Moisés pasa a la familia real. Es criado como un príncipe, es criado con las mejores delicias, pero no solo eso, sino Moisés aprende toda la tecnología y la sabiduría egipcia.
Pero al mismo tiempo Moisés es muy consciente que él es judío, que él es hebreo. Moisés después rápidamente nos lleva que Moisés tiene que huir de Egipto porque él, llevado por su furia, llevado por su cólera, asesina a un egipcio que lo ve que está maltratando a un hebreo, y en la ley egipcia aquel que mata a un egipcio también tiene que morir, así que él sale huyendo, escapándose a los 40 años y llega al desierto. Y ahí en Madián, en este desierto, él tiene que aprender a ser pastor, un verdadero pastor, el pastor que Dios quiere. ¿Y cómo Dios lo entrena? Siendo un pastor de ovejas. 40 años tiene que aprender a ser pastor de ovejas. Después el salmista va a decir que Moisés lideró como un verdadero pastor al pueblo. Aquel Moisés que era tan airoso, tan colérico, tan lleno de furia y de pasiones, a tal punto que mató a un egipcio de una forma tan colérica. Ahora Moisés es un hombre tan pacífico porque Dios lo entrenó en su universidad de 40 años para poder liberar a su pueblo. Éxodo capítulo 6, desde Éxodo capítulo 3 hasta Éxodo capítulo 15, 14, nos va a relatar cómo Moisés es usado por Dios para liberar al pueblo. Dios usa tremendos su poder, milagros, y para que los egipcios y los hebreos puedan darse cuenta que Dios es el Rey del universo, el Rey de Reyes. Dios había advertido a Moisés que el faraón iba a ser duro de corazón. Así que esta profecía se cumple. Y Moisés, cuando se acerca al faraón en 10 oportunidades, el faraón le dijo: no voy a dejar ir a tu pueblo, no voy a ir a dejar a tu pueblo. Está lleno de orgullo, su corazón está tan duro del faraón, y Dios tiene que mandar 10 plagas. Cada una es más terrible que la otra, hasta que la última es la plaga más terrible, donde Dios tiene que matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y solo así este faraón no solo deja ir al pueblo, sino que les da sus riquezas, les da oro y plata, les da animales, les da todo lo que ellos como esclavos pudieron haberse enriquecido. Todo eso les dio el faraón, y el pueblo, y ahora siendo esclavo, ahora es libre. Y en Éxodo capítulo 15 aparece una alabanza a Dios, aparece todo el pueblo guiado por Moisés adorando a Dios, diciendo: Dios cumpliste tu palabra, ahora somos libres, y aparece una adoración tan preciosa guiada por Moisés. Pero inmediatamente vemos cómo el pueblo comienza a dudar de Dios y a quejarse. Y así vemos y llegamos a Éxodo capítulo 19. Por favor, vamos a Éxodo capítulo 19. ¿Qué está pasando en Éxodo capítulo 19? En Éxodo capítulo 19 está sucediendo algo increíble. Dios va a bajar. Aquí hay algo interesante, hermanos. Antes de que Moisés libere a su pueblo, Dios le dijo a Moisés cuál era el propósito de su liberación. ¿Por qué Dios quería rescatar a su pueblo de esa esclavitud tan tirana y terrible? Y Dios le dice a Moisés: yo los voy a liberar para que me adoren, para que en el desierto tengamos comunión, para que ustedes me adoren. Y es así como Moisés dijo al faraón: deja ir al pueblo para que vayamos a adorar a Dios. Hermanos, ¿qué significa adorar? ¿Qué está en la cabeza de Moisés y del pueblo? Pero sobre todo, ¿qué está pasando en el corazón de Dios cuando Dios le dice a Moisés: quiero liberar a mi pueblo, pero el propósito es para que me adoren? Lo que está sucediendo y la consumación de esto es Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Porque lo que Dios tiene en su corazón ahora es el tiempo de que los he liberado para que tengan comunión conmigo, para que se unan conmigo. Así como el esposo se une con su esposa, así como Dios, como el Padre ama a sus hijos, así yo los he traído, los he liberado con ese propósito, para que me adoren, para que haya comunión, para que regresemos a un Edén. Pero este va a ser solo una pequeña sombra de lo que va a venir con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios le dice a Moisés: prepárense. En Éxodo capítulo 19 le dice: prepárense, voy a descender, y al fin, ahora vamos a consumar esa unión por lo cual les he traído. Y todo el pueblo ahora tiene que prepararse. Vamos a leer Éxodo capítulo 19 del versículo 1 al versículo 6, hermanos. Dice así: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel.
Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Hermanos, fijen este lenguaje que Dios está usando, un lenguaje tan paternal, un lenguaje de tanto amor. Si lo leemos muy rápido, podemos perder de vista cómo Dios está tratando a su pueblo. Voy a volver a leer el versículo 4. Dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Hermanos, es como aquella gallina que está queriendo traer a sus polluelos y ponerlos a la sombra de sus alas. Así Dios está tratándolos. Miren, yo los he tratado como esa águila, como esa gallina que quiere envolverlos a sus polluelos. Versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros seráis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué precioso, hermanos. Miren, Dios está hablando un lenguaje de pacto, un lenguaje matrimonial, un lenguaje donde Dios está diciendo: voy a darles ahora mis votos, mis promesas. Hermanos, esto es precioso. Tenemos un Dios que le está diciendo a su pueblo: yo voy a darles ahora mis promesas, mi pacto, y si ustedes lo cumplen, serán mi especial tesoro sobre cualquier otra nación. Serán una nación de sacerdotes y santa. Hermanos, lo que va a suceder en Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20 es lo que está sucediendo en un lenguaje de matrimonio. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de casar a algunos de los que están ahora, y hay una parte que yo disfruto mucho después de la comida, claro, que sirven en los matrimonios, que siempre es muy rica y agradable, ¿no? Pero después de eso hay algo que disfruto mucho escuchar, y es cuando el novio y la novia van a decir sus votos. Y ahí yo veo cómo la audiencia o los invitados están prestando atención. A ver, ¿qué es lo que el novio le promete a la novia y la novia le promete al novio? Hace poco tuvimos el matrimonio de nuestro hermano Jackson y Betu, donde los dos pudieron contarse uno al otro y públicamente decir: hey, te prometo esto, te prometo aquello. Y es tan romántico, es tan hermoso, ese momento es realmente algo muy especial para todos los que estamos ahí, porque están compartiendo su corazón. Hermanos, eso está pasando. Lo que Dios ahora va a hacer es: pueblo, prepárense, porque voy a bajar a unirme con ustedes, a iniciar mi comunión con ustedes. Y Dios les hace en Éxodo capítulo 19, más adelante, les dice que por 3 días deben ayunar, deben guardarse de no tener relaciones sexuales y deben tener limpias sus vestiduras, porque van a venir al encuentro con Dios. A diferencia de los matrimonios de hoy en día, donde la novia es el centro del matrimonio, donde todos esperan a la novia, a diferencia de esto, la novia aquí no es el centro es el novio. El centro es Dios, y Dios va a descender sobre su pueblo, Y vamos a ir al versículo 16 de Éxodo 19, y miren el novio, miren este esposo, miren el creador, el hacedor, cómo se presenta. Esta es una imagen que Dios va a adoptar para que el pueblo pueda entender un poquito más de quién es Él. No es que Dios sea así, Él toma forma para que el pueblo pueda ver un poquito más a quién se están enfrentando. Versículo 16, y dice: y aconteció que al tercer día, ojo, ya llegó el momento, todo el pueblo está atento, todo el pueblo está con sus nuevas vestiduras, están con sus vestiduras limpias, ahí no hay nadie que se está durmiendo, ahí no hay nadie que ha llegado tarde, porque todos saben que están al encuentro de Dios, ahí no hay ningún niño que está haciendo bulla, ahí no hay ningún niño que está corriendo distraído, todos están atentos, porque va a descender el Rey de Reyes. Pasó los 3 días y todo el pueblo ahora está atento al monte Sinaí, porque ahí va a descender Dios. Y versículo 16 dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y
Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Hermanos, presten atención a este video. Hermanos, este es un fenómeno natural que lo he cogido ahí de algunos países donde volcanes han erupcionado, pero nos pueden dar una pequeña imagen de lo que está presenciando el pueblo de Dios. Nos pueden dar una pequeña imagen. Todo el pueblo está espantado, todo el pueblo está viendo, y dice que todo el Sinaí tembló con violencia y el pueblo quedó, hermanos, con tanto temor a Dios. Y ahora Dios va a hablar al pueblo y va a decirles sus votos. Hermanos, después de que veía este video y pensaba un poco en Apocalipsis, y hace mucho tiempo tenía una conversación con el hermano David, que está estudiando también teología, y él estábamos hablando acerca de la venida del Señor Jesús, y él me hizo un comentario que me quedó realmente impactado, y dije, ¿verdad? Tienen razón, eso es bíblico. Y él me dijo, César, muchas veces vemos en las redes sociales o vemos en diferentes lugares que cuando Jesús venga, todos nosotros vamos a correr y abrazar a Jesús, decir, ay Jesús, qué bueno, regresaste, y vamos a abrazarlo. Pero bíblicamente él me dice, cuando venga Jesús, no vamos a querer abrazarlo. Vamos a temblar de miedo. La iglesia va a decir en ese momento, oh Dios, realmente eres majestuoso. Y las imágenes que nos presenta Apocalipsis de Jesucristo es de un Dios poderoso, es de un Dios que los rayos están a su alrededor, que tiene una espada en la boca, que sus cabellos son blancos como la lana, como una lana fina. La descripción que nos da Apocalipsis es de alguien para temer. Y ahí será donde Jesús recién nos diga, acérquense. Y Él nos abrazará, Él será quien se acerque, porque la iglesia en ese momento realmente tendrá toda la conciencia de quién es Dios y de su majestad, y quedaremos absorbidos en nosotros mismos, deseando decirle a Jesús, Señor, aléjate de nosotros, mientras Jesús nos tomará en sus brazos y nos llevará. Hermano, ¿qué imagen de Jesús tienes? ¿Piensas que Él es tu amiguis? ¿Piensas que Él es tu mejor pata? ¿O piensas que Jesús es ese Dios majestuoso, grande, poderoso, lleno de misericordia, lleno de amor, y que Él, siendo Dios, viene y te abraza? Si conoceríamos un poquito más quién es Dios, cada segundo nosotros disfrutaríamos ir y orar a Él. No dejaríamos pasar nuestros devocionales, no dejaríamos pasar nuestras lecturas bíblicas, porque sabemos que nos estamos enfrentando a ese Dios majestuoso. Oh iglesia, cuánto nos falta entender y comprender quién es Dios realmente. Éxodo nos va a contar 19 y 20 de que el pueblo tuvo tanto miedo que le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú, que Dios no hable con nosotros. Dios, por favor, Moisés, no podemos acercarnos a Dios. Y Moisés tiene que ser el mediador entre el pueblo y Dios. El pueblo no soportó ver a Dios. El pueblo no soportó esa comunión. Y tuvo que decir, Moisés, por favor, hazlo tú, haciendo una tipología o una sombra de lo que iba a ser Jesús para la iglesia. Hermano, nosotros, por nuestros pecados, por nuestra inmundicia, jamás vamos a poder acercarnos a Dios. Jamás. Y tenemos que correr a Jesús y decir, Jesús, por favor, intercede por nosotros. Y es Jesús en su amor y misericordia, nuestro único intercesor. Es el único que descendió del cielo, siendo completamente Dios, completamente hombre, para liberarnos de nuestra esclavitud y llevarnos hacia el Padre, limpiar nuestras vestiduras espirituales y nuestro cuerpo, nuestra alma, y llevarlo a los pies del poderoso Padre. Mi pregunta para ti, hermano, es, ¿eres salvo? ¿Tienes a Jesús como el mediador de tu vida? ¿O tú sigues pensando que la salvación te la vas a ganar por obras? Es que yo no soy tan malo. No, yo no creo que Dios sea tan malo para mandarme al infierno. ¿Acaso yo he matado a alguien? Hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara de que las obras jamás te podrán salvar.
Tú eres un pecador, yo soy un pecador, y Dios en su juicio santo, nos va a mandar al infierno, salvo que tengamos a Jesús como nuestro mediador. ¿Tienes a Jesús? Romanos capítulo 10, versículo 9, y dice, hermanos, no lo busquen, te lo voy a leer, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un don de Dios. Hermano, qué regalo para más increíble que Dios nos ha dado. No se trata de lo que tú hagas, no se trata de lo que yo haga, se trata de poner plenamente mi corazón y mi confianza ante Dios. Es dejar mi orgullo a un costado, es dejar mis argumentos a un costado, es dejar mis planes a un costado, porque sabes que, mi hermano, esos tu orgullo, esos tus planes te van a llevar a la destrucción, y hoy podrás estar gozando medianamente tu vida, pero vas a estar sufriendo toda la eternidad en el infierno, porque tenemos un Dios que es justo. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes a Jesús como el mediador de tu vida? Hermanos, hoy podremos estar durmiendo y mañana despertar en el infierno si no tenemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Entonces Dios, este grande y sublime Hacedor, Creador, quiere tener una comunión con su pueblo. Y ahora va a decir sus votos, su promesa, su pacto. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Hermanos, no perdamos que Éxodo capítulo 20 está revestido del amor de Dios. Está revestido del temor de Dios. Está revestido de su sabiduría y justicia. Y dice, si ustedes cumplen, yo haré de ustedes una nación, un tesoro especial, una nación de sacerdotes, una nación santa. Vamos a ir, qué es los votos de Dios, cuál es su promesa, cuál es su pacto y qué es lo que demanda de nosotros. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No, primer mandamiento, hermanos, del decálogo, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo el Señor soy tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás al Señor, tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia, porque dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Oh Dios bendito. Señor, yo espero, hermanos, que los 10 mandamientos despierten en nosotros un corazón de adoración y de temor a Dios, un corazón de no pecar, un corazón de gratitud a la cruz de Cristo. Hermanos, como les decía,
A través de los 10 mandamientos debemos ver el amor de Dios. Debemos ver su misericordia. Hermanos, en Deuteronomio nos va a decir que los 10 mandamientos vinieron en 2 tablas. Seguramente has visto en los dibujos para niños o en algunas películas a Moisés bajando en 2 tablas. Y sí, efectivamente eran 2 tablas. Y uno se pregunta por qué en 2 tablas. Básicamente, hermanos, la respuesta la podemos encontrar en el contexto histórico de ese momento. Cuando los reyes en la época de Mesopotamia en la que vivía Moisés, cuando un rey conquistaba un pueblo y los tenía como esclavos, agarraba y decía, voy a darles ahora cuáles son las nuevas reglas. Y agarraba 2 tablas y en una tabla escribía una copia para él y una copia para el pueblo. Y generalmente estos reyes eran bien injustos, todo era para él, ¿no? Ya me van a dar esto, me van a dar aquello, deme. Nunca era de que trátense bien, nada, siempre era todo para el beneficio del rey. Y eso era una costumbre cuando un pueblo era conquistado por reyes. Pero ahora este rey de reyes viene a su pueblo, los ha sacado de esclavitud, y les da 2 tablas. Una en símbolo de que esto es para ti y una copia para Moisés o para Dios, diciendo no se olviden de este pacto. Pero a diferencia de los demás reyes, aquí no dice que deben pagar tributos, acá no dice que todos deben dar todo a Dios, no. A diferencia de los demás reyes, Dios muestra amor y misericordia y les dice cómo deben vivir una vida para honrar a Dios. Partamos desde el primer texto, hermanos. El versículo 1 y 2 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, esto es un lenguaje de amor. Hermano, es como que aquel novio que ha luchado por su novia, ha hecho un montón de cosas por ella y antes de casarse levanta una carta o en sus votos dice, novia, acuérdate que yo he demostrado mi amor porque yo vendí mis propiedades para casarme contigo. Acuérdate que yo hice esto, aquello y todo, y comienza a relatar todo lo que hizo. Lo que Dios está haciendo es algo así. Está diciendo, miren pueblo, antes de que yo les dé el decálogo, estos mandamientos, acuérdate que yo te amo. Yo fui quien te rescaté. Es como aquella película de aquel papá que rescata a su hija de una trata de mujeres que le estaban usando como prostituta y este padre hace todo para rescatarla. Algo así está hablando Dios. Está diciendo, hey, yo te rescaté de Egipto. ¿Qué es la tierra de Egipto? Es esa nación que representa el pecado, la tiranía, el abuso, la discriminación, todas las aflicciones. Eso representa la tierra de Egipto. Y Dios está diciendo, ahora yo te rescaté. Una vez un amigo mío me dijo, César, ¿sabes qué? Tú vives esclavo de tu religión. Oye, sé más libre, tú vives esclavo. Yo le dije, sí, tienes razón. Pero tú también eres otro esclavo. Pero tú eres esclavo de tu pecado. Tú eres esclavo del mundo. La pregunta es, tú y yo somos esclavos. La pregunta es, ¿quién quieres que sea tu amo? Yo quiero que sea Jesús. Así que cada vez que alguien te diga que eres esclavo, sí, no lo niegues, eres esclavo. Ahora somos esclavos de Cristo. Es mejor, 1000 veces mejor, 10,000 veces mejor que ser esclavo de nuestra concupiscencia, de nuestro pecado y del mundo, y en última instancia del diablo. Entonces, hermanos, los 10 mandamientos están basados en el amor que Dios tuvo porque lo sacó de servidumbre. Lo sacó de una condición tan triste, tan lamentable. Hermano, hermana, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Dónde estarías tú si Dios no hubiera intervenido en tu vida? ¿Dónde estarías? Tal vez estarías divorciada, tal vez estarías en una condición terrible. ¿Dónde estarías tú? Tal vez serías un ateo, tal vez sí tendrías propiedades, tendrías dinero, pero tu vida estaría tan vacía. ¿De dónde Dios te rescató? Acuérdate, hermano, y solo acordándonos de dónde Cristo nos rescató, podemos ver los 10 mandamientos. Cuando se acercaron a Jesús le dijeron, Maestro, ¿cuál es la ley? ¿Y cómo tú resumes la ley? Y Jesús resumió de una forma increíble la ley y la basó nuevamente en lo que estaba basado los 10 mandamientos, en amor. Fíjate lo que dice Mateo 22 del 37 al 39. Y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos teólogos han dicho, Jesús lo resumió excelentemente. Mira los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, de cómo amarlo, de que no tengas ídolos, de que no tengas nada semejante ni cosa semejante para adorar, de que honres su nombre y guardes el día de reposo para adorar.
codiciarlo. Todo eso tiene que ver con amor a Dios. Y los otros 6 tienen que ver con amor al prójimo, con no codiciar a la mujer, no robar, no matar, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es glorioso lo que Cristo hace. Simplemente dice, miren, los 10 mandamientos tratan del amor, amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero aquí está el punto, ¿qué es amor? Dios no estará dispuesto a perder la más mínima parte de nuestro amor. El amor es el alma de la religión y lo convierte a una persona, a un cristiano, en un verdadero cristiano. Perdón, a una persona en un verdadero cristiano. Y entonces, hermanos, ¿qué es el amor? Generalmente nosotros enseñamos bíblicamente que el amor es sacrificio, proteger y sustentar. Y sí, ese amor está basado en Efesios capítulo 5, que es proteger y sustentar, el amor sacrificial. Pero eso no puede aplicar a Dios. Yo no puedo sustentar a Dios. Yo no puedo proteger a Dios porque Dios es todopoderoso. Entonces, cuando hablamos de amor del hombre a Dios, de un cristiano a Dios, ¿qué tipo de amor nos pide la Biblia? El amor que define la Biblia, y un puritano escribió tratando de hacer una definición de amor, escribiendo lo siguiente, y dice, es el fuego santo encendido en virtud del cual un cristiano percibe intensamente a Dios como el bien supremo de su vida. Voy a volver a repetir, es el fuego santo encendido en virtud del cual un cristiano percibe intensamente a Dios como el bien supremo en su vida. Hermanos, ¿cuál es una evidencia de que estamos amando a Dios? Bíblicamente, solo hay una. Solo hay una. Juan capítulo 14 del 22 al 24 nos dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un genuino cristiano? ¿Qué fruto yo debo dar o qué frutos debemos dar los genuinos cristianos? Lo resumo en una sola palabra, obediencia. Obediencia guardando los mandamientos de Dios. Obediencia. Y la obediencia que Dios nos exige es una obediencia que es libre y alegre, es una obediencia ferviente y devota, es una obediencia inmediata, es una obediencia sincera, es una obediencia constante y es una obediencia que está basada sobre todo en Jesucristo. Hermanos, los hombres no podemos ser obedientes a Dios. Los hombres no podemos amar a Dios y eso ya lo hemos estudiado antes. El hombre para obedecer a Dios necesita el Santo Espíritu que habita en nosotros y ir a la cruz, y es a través de la obediencia de Cristo que Él me ayuda a ser más santo y ser obediente. Hermanos, siempre pongo este ejemplo, pero ¿qué te parecería si yo a mis hijas les digo, oye, guarda tus juguetes? Y de pronto una de mis hijas dice, oh papá lindo, hermoso, eres el más bello del mundo, papito. Oh papito lindo, cómo te amo, papito. Pero no guarda sus juguetes. Y yo le digo, oye hija, guarda tus juguetes. Oh papito, te adoro, papito, papito. ¿Cuántos cristianos están así? Diciendo, oh Señor, te adoramos. Oh Señor, es lo máximo, oh Señor. Pero termina la iglesia, termina la oración y no obedecen a Dios. Pues no lo estás amando. Y tienes que examinarte si realmente eres un genuino cristiano o eres alguien que está viviendo engañado o engañándose a sí mismo o engañando a los demás. Un verdadero cristiano va a sentir la obligación de amar a Dios a través de su obediencia. Y la obediencia, hermanos, voy a repetir, debe ser libre y alegre. Cuando Dios me dice, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, eso lo hago libre y alegre. Lo hago ferviente. Cuando Dios me pide de que no vea pornografía, lo hago en momentos sinceros, en constancia, alegre. Y sobre todo voy a Cristo y digo, Señor, yo no puedo, ayúdame a serte obediente. Y la obediencia es inmediata. La obediencia es inmediata, si no se vuelve desobediencia. Si Dios nos dice ahora que leamos la Biblia y lo hacemos después de 2 meses, 3 meses, somos desobedientes. La obediencia es inmediata, la obediencia bíblica es inmediata. Cuando a través de la Biblia vamos a ver muchos tipos que fueron desobedientes porque lo hicieron después. Cuando Dios exige algo, lo debemos hacer inmediatamente. Y hermanos, ¿cuáles son las características del amor que debe tener nuestro amor hacia Dios? ¿Cuáles son esas características? Y yo espero con todo mi corazón que podamos ir creciendo en estas características. Por supuesto, no las tendremos en plenitud porque todavía estamos en un proceso de perfeccionar, pero si no las tienes, estás en cero en estas características, hermano, y después te voy a decir las señales visuales del amor, de nuestro amor hacia Dios, hermano, realmente no eres cristiano. Debes examinar tu corazón y decir, oh Jesús, ¿realmente soy cristiano?
realmente estoy siendo cristiano, hermano. Lo peor que nos puede pasar, lo peor que le puede pasar a uno, a un hombre que viene a la iglesia de zona segura, que está puntualmente, que cumple su discipulado, que está ahí o falta, ¿no? Pero lo peor que nos puede pasar, incluyéndome, lo peor, está en Mateo capítulo 7, que yo vaya donde Cristo al final, en el juicio final, y Cristo me diga, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Pero antes yo le dije, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, Señor, en tu nombre. Y Jesús me diga, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Eso es lo peor que puede pasar a un cristiano. Eso es lo peor. Y un teólogo decía que Jesús describe el infierno como el lloro y crujir de dientes. Y un teólogo decía de que en el infierno hay dos grupos de hombres, los que lloran y los que crujen los dientes. Y este teólogo decía, si por A o por B yo voy al juicio final y Dios me dice, yo no te conozco, yo voy a ser de esos que van a estar en el grupo de llorar en el infierno, porque voy a estar llorando todo el tiempo, lamentándome no haberme arrepentido ante Cristo realmente. Mientras que el crujir de dientes es un odio, es más un rencor, ese grupo de gente que va a estar en el infierno. Hermanos, esto es serio. Esto es de vida o muerte, hermanos. Es una decisión que todos nosotros tenemos que acudir ante el trono de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las características de nuestro amor? Y yo espero que tengamos un poquito de esta vislumbre en nuestros corazones. Un amor sincero, si tenemos un amor sincero, hermanos, amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que Dios no permite que nuestro corazón esté partido. Él quiere todo nuestro corazón completamente. Y si bien es cierto, hay momentos donde nosotros tambaleamos, pero al final del día Jesús vence. Al final del día su amor vence. Al final del día nuestro corazón comienza a mirar a Cristo y comienza a enfocarse en Él. Segunda característica, debemos amar a Dios por sus propias excelencias intrínsecas. Hermanos, uno ama a Dios por lo que es maravilloso, por lo que es Él, mientras que un hipócrita ama a Dios porque Dios le provee de comida, de vestido, de grano y de vino. Nosotros debemos amar a Él porque Él es. Un amor hipócrita ama a Dios solo cuando las cosas están bien, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, pero cuando Dios nos lo quita, renegamos contra Dios. Hermano, ese no tienes al Espíritu de Dios. Tercero, debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto? Que debemos amar a Dios tanto como seamos capaces. Nunca podremos amar a Dios tanto como se merece. Hermanos, debemos amar a Dios tanto como seamos capaces. Sí, vas a fallar, vamos a fallar. Pero debemos esforzarnos y pedir al Espíritu Santo que lo amemos tanto como seamos capaces cada día. Cuarta característica, el amor de Dios debe ser activo en su propia esfera. Debe ser activo en su propia esfera. El amor de Dios pone a la cabeza a estudiar, las manos a trabajar y los pies a correr en el camino de sus mandamientos. Uno que realmente ama a Dios mira la Biblia, se pone a estudiar la Biblia, pone a obrar la Biblia y rápidamente quiere cumplir lo que dice el mandamiento. Si el mandamiento, hermanos, voy a responderme rápidamente. ¿Los 10 mandamientos son vigentes hasta el día de hoy? Por supuesto que sí. Yo no conozco a ningún cristiano que dice, no, ahora sí ya podemos matar, ahora sí ya podemos codiciar, ahora sí ya podemos tener ídolos, a ver cuántos ídolos. No, hermano, eso sigue tan vigente hasta el día de hoy. Y es el Espíritu Santo, a diferencia de los que no tienen a Cristo, es el Espíritu Santo quien va a producir buenas obras, nos dice Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, si yo no tengo poco a poco esos frutos de los 10 mandamientos en mi vida, pues no soy cristiano. Si sigo codiciando, si sigo robando, si sigo codiciando a la mujer, hurtando, etcétera, etcétera, deshonrando a mis padres. Hermano, no somos cristianos, porque es el Espíritu Santo quien nos perfecciona a ir cumpliendo estos 10 mandamientos. Quinto, el amor debe ser superlativo. El amor de Dios debe ser superlativo. ¿Qué significa? Que el amor de Dios debe estar por encima de todo. El amor de Dios debe estar por encima de nuestros bienes e incluso de nuestros parientes. Incluso de nuestros hijos biológicos, nietos. El amor de Dios es superlativo. Como escribió un puritano, podemos dar la leche de nuestro amor a la criatura, pero Dios debe recibir la nata. La esposa guarda el jugo de sus granadas para Cristo. Cantares 8:2. Hermano, lo mejor que damos al final del día es para Cristo. Como hablaba una vez con un joven, le decía, mira, si un día me tienes que llegar tarde y quedar mal conmigo o quedar mal con los demás, pero lo estás haciendo por Dios, hazlo. Si un día vas a quedar mal conmigo, queda mal conmigo, pero que sea por el amor de Dios, que sea por Él, no por tu pecado.
Sexta característica, el amor, nuestro amor debe ser constante. El amor de un cristiano genuino es constante. Por Cantares 8:7 dice, las muchas aguas nunca podrán apagar el amor que Dios pone en nuestros corazones. El amor debe ser cual el pulso de nuestro corazón, que se mantiene mientras haya vida. El amor es constante, hermanos. El amor reviste la palabra de Dios. El amor debe estar constante en la vida de un cristiano. Muchos me preguntan, pastor, ¿cómo sé si soy verdaderamente cristiano? O ¿cómo sé si tal chico o chica o tal hermanito, hermanita es realmente cristiano? ¿Cómo sé? Pues hoy te voy a dar algunas señales. No son todas. La Biblia nos da un montón de frutos de un verdadero cristiano, cómo diferenciar. Pero, hermanos, aquí te voy a dar algunas señales acerca del amor que tienen que ver mucho con el amor que los cristianos respondemos a Dios. Primero, si amamos a Dios, nuestro deseo correrá tras de Él. Dirá mi alma, tiene sed de ti, como dice el salmista. Así como los enamorados necesitan conversar a menudo entre sí y se vuelven locos si su enamorada no les contestó el mensaje o si no la ven. Así el corazón de un cristiano va a correr hacia Cristo. Hermano, ¿cómo demostramos que nuestro deseo está en Cristo? Cuando amamos las ordenanzas. En las ordenanzas entramos en contacto con aquel a quien ama nuestra alma. En ellas encontramos las sonrisas y los susurros de Dios. Es un anticipo del cielo. ¿A qué ordenanzas me refiero? A la cena del Señor y al bautismo. Un cristiano ama, anhela la cena del Señor y el bautismo. Un cristiano que ama verdaderamente a Dios va a correr hacia Él. Y si Dios le dice, hey, bautízate, me bautizo. Y si Dios le dice, mira, la cena del Señor, el cristiano va a anhelar la cena del Señor. Y va a mostrar, porque el bautismo y la cena del Señor, la Santa Cena, lo que llamamos, qué precioso, es un anticipo del cielo. Segundo, los que aman a Dios son incapaces de encontrar satisfacción en nada sin Él. Si a un hipócrita le damos pan y bebida, estará feliz. Mas un cristiano genuino nunca podrá estar feliz si Dios no está con él. Un enamorado desfallece si no logra el objetivo de su amor. Un alma con gracia podrá soportar un cuerpo sin salud, pero jamás la ausencia de Dios. Como dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmos 43:5. Ciertamente, si Dios te dijera, acomódate y disfruta de los placeres de este mundo, pero yo ya no estaré contigo, esa alma estaría insatisfecha y dolida hasta el extremo. ¿Y qué pasaría, hermano, si Dios te dijera, te llevaré al cielo, pero yo me retiraré a otra estancia y no podrás ver mi rostro? Esa alma, hermanos, sentirá que está en el infierno. Hermanos, no podemos perder a Dios. En un momento de la historia de Moisés, Dios le dice, después de que el pueblo ha desobedecido terriblemente, Dios le dice, voy a mandar a mi ángel que les guíe para que entren y pelee por ustedes y entren a la tierra que les he prometido, pero yo no voy a ir con ustedes. Y el pueblo y Moisés entran en desesperación y dicen, oh Dios, no, así no queremos ir ni un centímetro más. ¿Cuántos de ustedes están así, hermanos, viviendo la vida? Viviendo la vida solo con un ángel que te guía, pero no con la presencia de Dios. Estás más dejándote guiar por tus placeres y pecados y no por la presencia de Dios, porque Dios aborrece el orgullo. Dios es opuesto al orgullo. ¿Y cuántos de ustedes siguen viviendo con el orgullo? ¿Cuántos de ustedes siguen viviendo o seguimos viviendo con diferentes hipocresías y no nos lo deshacemos porque no estamos amando lo suficientemente a Dios, hermanos? Tercero, quien ama a Dios aborrece aquello que se interpone entre Dios y Él, y eso es el pecado. Hermanos, cada vez que un cristiano cada día más va a aborrecer al pecado, lo va a odiar más y va a amar más lo que Dios ama. Cuarto, la empatía. Si realmente amo a mi esposa, hermanos, yo me voy a doler cuando algo la lastima a ella. Si, por ejemplo, mi esposa viene alguien y dice, mira, César, realmente no me gusta tal persona, no sé qué pasa. Yo por empatía, porque la amo a mi esposa, voy a tener que examinar a esa persona, porque tengo empatía. Lo mismo pasa, hermanos, cuando tengo empatía cuando Dios me da el amor, yo tengo empatía con Él y voy a ser igual en lo que Él odia. Y Dios odia el pecado. Y cada vez que yo caiga en pecado, voy a sentirme que mi alma se quebrante y voy a ir a los pies de Cristo y voy a decir, Señor, perdóname. Eso va a ser el verdadero creyente. Quinta señal, hermanos, quien ama a Dios
se esfuerce en hacerlo activo a los ojos de los demás. Quien ama a Dios se esfuerza en hacerlo atractivo a los ojos de los demás. No solo admiras a Dios, sino que lo cuentas a las demás personas de quién es Dios. No lo ocultas a Dios, sino quieres que todos sepan de el Dios a quien tú adoras. Te gusta hablar de Él, así como la esposa que está enamorada habla bien de su esposo o lo elogia a su marido. De igual forma, el verdadero creyente debe estar siempre elogiando a nuestro Rey de Reyes. Sexta señal, quien ama a Dios llora amargamente por su ausencia. María, en Juan capítulo 20, cuando fue llevado Jesús, María viene llorando y dice, se lo han llevado. Hermanos, nosotros nos angustiamos cuando Jesús no está con nosotros. Nos desesperamos y tan solo vemos un solo día que Cristo no estaría con nosotros. Podemos perder todo, pero nunca a Cristo. Séptima señal, quien ama a Dios está dispuesto a obrar y sufrir por Él. Quien ama a Dios está dispuesto a obrar y sufrir por Él. Dios hizo sufrir a Cristo por amor a nosotros. Realmente un verdadero cristiano al final del día va a estar dispuesto a sufrir por Él. Hermanos, los 10 mandamientos nos van a llevar a contemplar el amor de Dios. Y al mismo tiempo van a ser un espejo para nosotros de ver nuestro verdadero corazón y nuestra verdadera maldad. Yo te animo a que estés semana tras semana examinando cada mandamiento y que cada mandamiento, mi esperanza es que renueve nuestros corazones. Y así hemos terminado.